Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Les voy a hablar sobre el proceso histórico de la Constitución. La primera Constitución se dio el 23 de septiembre de 1830. Quien estuvo en el mando, Eloy Alfaro. Los requisitos para poder votar eran tener dinero, propiedad y esclavos. Las mujeres tenían derecho al voto. Los que podían leer y escribir tenían que ser la religión católica. Y para ser ciudadanos eran de los 21 años en adelante. La segunda Constitución se dio el 13 de agosto de 1835, quien estuvo al mando Vicente Ramón Rocafuerte. Estableció las mismas constituciones. Los requisitos para ser ciudadanos era pasar los 28 años en adelante, tenían que ser casados y saber leer y escribir. La tercera Constitución se dio el 1 de abril de 1843. Esto fue denominado como la Carta de Esclavitud. Quien estuvo a cargo, Eloy Alfaro, en el poder. Eloy Alfaro quiso durar 8 años, pero solo duró 4 años. La cuarta Constitución fue el 8 de diciembre de 1845. Quien estuvo a cargo fue Vicente Rocafuerte. Él promulgó la Constitución de la República de Ecuador. Era respetar la religión, nadie podía ser esclavos de nadie, y tenían que ser católicos. La quinta Constitución fue el 27 de febrero de 1855. Quien estuvo en el poder fue Diego Noboa. Él expresó la libertad de trabajos, la abolición de la pena de muerte para delitos políticos. La sexta Constitución fue el 6 de septiembre de 1852. Quien estuvo a cargo fue José María Urbina. Él nombraba a Dios primeramente, la religión tenía que ser católica, la soberanía tenía el pueblo. Promulgó tanto los deberes y los derechos se seguían manteniendo los mismos. Él prohibió el cobro anticipado de tributos a los indígenas. La séptima Constitución se dio el 10 de abril de 1861. Quien estuvo en el poder, Gabriel García Moreno. Él nombraba al Dios primeramente, pero respetaba la religión de cada quien. Ya no tenían que ser católicos, pero los requisitos se eliminó, los requisitos de tener propiedades, pero sí tenían que ser casados. La novena Constitución fue el 11 de agosto de 1869. Esta fue promulgada como la Carta Negra por García Gabriel Moreno. Se necesitaba ser católicos para ser ciudadanos, pero no tenían que tener propiedad. Los nuevos derechos se aparecen en la reunión: asociarse sin armas, respetar la religión, la moral y el orden público. El presidente de la República fue en el poder. Los senadores fueron por 9 años y por 20 los vicepresidentes. Continuó vigente como la muerte de García. Con un golpe militar terminó la vigencia de 1869. La décima Constitución fue el 6 de abril de 1878. Quien estuvo en el poder, Ignacio de Vintimilla. Él fue el principal productor y exportador de cacao. Enseñanzas primeramente obligatorias fue gratuitas. Las escuelas, prohibió la tortura. Los ciudadanos tenían que ser 21 años. Eliminó la pena de muerte para todos los delitos. Los senadores con anticipados 4 años y pueden ser indefinitivamente reelegidos. Se declaró dictador y fue derrocado a finales de 1843. La décima y primera Constitución fue el 13 de febrero de 1884. Quien estuvo al mando, José María Palacio. Él promulgó ser invocador de Dios, un legislador. Para ser ciudadanos tenían que ser varones, tolerancia y respeto a la libertad, pero respetando la religión de los ciudadanos, libertad de industria. La décima y segunda Constitución fue el 14 de enero de 1897. Quien estuvo en el poder, Eloy Alfaro. Él promulgó los requisitos que tener 18 años para poder votar. La educación fue gratuita y los padres tenían derecho a escoger la educación de sus hijos. Respetar la creencia de los habitantes del Ecuador. Estableció que los poderes públicos deben protección de la raza india. La 13ª Constitución fue el 23 de diciembre de 1906. Quien se encontraba en el poder, Eloy Alfaro. Desapareció la religión católica.
aparecieron los dos tipos de garantías, las garantías individuales, las garantías nacionales y políticas. Desaparecieron los requisitos de propiedades para ser ciudadanos. Eloy Alfaro dejó el poder en 1911, pero fue asesinado en 1912. Existieron gobiernos entre 1911 y 1925. La 14ª Constitución fue el 26 de marzo de 1929, quien estuvo en el mando Isidro Ulloa. Fue ahí la caída económica, fue declarado constitucionalismo social de derechos económicos y sociales. Todos los ciudadanos tenían que ser ya hombres y mujeres, tenían derecho las mujeres al voto, tanto como los hombres y mujeres, derecho a los haberes corpus, la libertad de ejercicio de los profesionales, prohibió la usura numeral, se protegió el trabajo y la libertad numeral 18. La 15ª Constitución fue el 2 de diciembre de 1938, quien estuvo en el poder Federico Páez. Él fue un asambleísta constituyente, fue disuelta ese mismo año. Constitución perdida fue denominada. Congreso declaró vigencia de la Constitución de 1906 y anuló la de 1938. Al reconocer los derechos fundamentales como la libertad, conciencia, prensa, los 18 años de edad, saber leer, escribir, eran los requisitos para poder votar. La 16ª Constitución fue el 6 de marzo de 1945, quien estuvo en el mando José María Velasco, expidió el nombre del pueblo, se mantuvo los requisitos de tener 18 años para ser ciudadanos, hombres y mujeres ya tenían todo el derecho al voto, se creó la Tribunal de Garantías, la Constitución, hoy Corte Constitucional. Se estableció la obligación de invertir al menos el 20% en presupuestos de educación para los hijos de los ciudadanos. Además, aparece las Fuerzas Armadas y la política constituyente de la fuerza pública. La 17ª Constitución fue el 31 de diciembre de 1946. Los derechos eran proporcionar a los inválidos medios de subsistencia. Fue en el artículo 183, numeral 3. En ese entonces estaba en el poder María Usuras Veintemilla. Él promulgó el trabajo, es un deber social y debe ser protegido. Numeración de trabajo, jornada de trabajo sería de 8 horas diarias, derecho a la huelga. Esta constitución duró 20 años, gobernó el presidente. Fueron algunos presidentes en ese entonces quien gobernó: Carlos Julio Azomenatola y Golo Plazo Lazo, Velasco Ibarra, Camilo Ponce Enríquez, Carlos Julio Asesora Monroy y Clemente Yenoni Indadura. La 18ª Constitución fue el 25 de mayo de 1906, quien estuvo al mando Otto Azomes en 1970, José María. Este promulgó la libertad de acceso a las culturas. Nadie tenía derecho a discriminarlas. No se discriminaba a ninguna de sus razas, sexo, idioma, religión, opinión pública, posición económica o social. La libertad de la opinión expresó el pensamiento para cualquier medio de comunicación. También estableció la libertad en creencias religiosas. Garantizó los derechos y autores para creaciones, libertades artísticas y científicas en el numeral 13. La 18ª Constitución fue el 15 de enero de 1978, quien estuvo en el poder Jamil Ronaldo Osvaldo. Él promulgó los derechos fundamentales del hombre, se quitó los requisitos de saber leer y escribir para ser ciudadanos, se garantizaba el derecho a la salud, derecho al voto universal, se inauguró con un mandato de Jamil Roldos, Alguile 20, fue de 20 años, gobernó bajo sus nombramientos de Osvaldo Hurtado, León Frendes Córdenes, Rodrigo Borja, Cinto Durán Bellén y Fabián Alarco. La 19ª Constitución fue el 5 de junio de 1998, quien se encontraba en el poder Jamil Hurtado. Él disminuyó la presidencia Albada Burcán, fue un Estado social de derechos, reformó la integral y la Constitución de 1978.
los derechos a los indígenas, de los niños y niñas y de las mujeres, los derechos a vivir en un ambiente sano, derecho a tomar decisiones libres, mujeres al trabajo, denominando en igualdad de derechos y oportunidades. Duró 10 años en la gobernación, fue la gobernación bajo de Jamil Muat, Gustavo Novoa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palazzo o Rafael Correa por 21 meses. La la última constitución fue el 28 de septiembre de 2008, quien se encontraba en el poder Rafael Correa. Actualmente Rafael Correa entró en vigencia el 20 de octubre de 2008. Tiene actualmente 144 artículos, estableció la plurinacional, intercultural y laico, que todas las personas teníamos derechos sin discriminación de raza, sexo o idioma. Estableció la justicia indígena, respetó la Pachamama como sujetos de los derechos, promueve el suma causa o el buen vivir, derecho al agua, a la alimentación, un ambiente sano, comunicación e informó la cultura y la ciencia de educación y hábitat y vivienda, a la salud, al trabajo y la seguridad social. Todos tenían derechos. Por eso se consideraba la Constitución de Derechos y Justicias. El 17 de mayo de 2020, el gobierno Lasso promulgó la Carta, la Muerte Cruzada,